Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver, hemos estado estudiando por unos cuantos fines de semana la primera epístola del apóstol Juan, y decíamos de que Juan, el apóstol, era el escritor de estas cartas, y aunque no lo mencionara al principio, como es normal en todas las cartas, en todas las epístolas de la Biblia, pero habían pruebas contundentes de que él era el que lo había escrito, porque decía que era un testigo ocular, que él lo había tocado, que él iba a escribir acerca de lo que había experimentado al ver, al escuchar y al tocar a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y también decíamos de que él nos enseñaba de que la vida eterna había sido manifestada para nosotros por medio de Jesucristo, y que en eso deberíamos de tener gozo nosotros, y que teníamos que tener el gozo de nosotros iba a ser completo cuando tuviéramos comunión con el Padre y tuviéramos comunión con los hermanos. Amén. ¿Se acuerdan que vimos eso? Luego vimos que Dios era luz, y por ende aquel que dice que conoce a Dios debe de andar en luz y no debe de andar en tinieblas, porque no hay tinieblas en Dios. ¿Se recuerdan de eso también? Decía de nosotros, como hijos de Dios, debemos de reconocer que hemos pecado, pero no nos preocupemos porque hemos pecado. ¿Saben por qué? Porque decía, porque Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y luego nos explicaba y decía que era lo que era caminar en luz, que debíamos de caminar en luz, y caminar en luz era guardar sus mandamientos y amar al prójimo. Amén. ¿Se acuerdan? Y entendíamos cuando hablábamos acerca de guardar sus mandamientos, que era que nosotros teníamos que andar como Él anduvo, nos decía, ¿sí o no? Igual manera que para nosotros saber cómo debemos de amar como Él amó a sus discípulos, como Él amó a la humanidad. Amén. ¿Sí o no? Eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Que además de actuar como Jesús actuó, debemos de amar como Jesús amó. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Y de aquí pareciera de que Juan está dando un giro inesperado en su carta, y empieza a hablar pareciera de que empieza a hablar de otra cosa, pero ya vamos a ver cuál era el propósito de Juan al escribir esto. Si analizamos la carta de Juan, la carta de Juan es bien hermosa. ¿Saben por qué? Porque Juan no deja nada al azar, como decimos nosotros, sino que él escribe hasta el propósito por lo cual está escribiendo cada parte de su carta. ¿Se acuerdan que le decía, yo les escribo, en el capítulo 1 le decía, yo les escribo, hijitos, para que tengan gozo, decía. O sea que el cristiano debe de ser gozoso. Pero también leímos y decía otra porción, yo les escribo esto para que no pequen, para que no pequéis. Porque el cristiano debe de buscar el no pecar, porque el pecar es vivir en tinieblas. Cuando vimos lo que era el pecado, dijimos que el pecado era la desobediencia a las leyes de Dios. Amén. Y el que desobedece a Dios está en tinieblas, dice la palabra de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Y entonces, Juan es bien específico a la hora de decirnos por qué nos escribe. Y además de escribirnos el por qué, el propósito por el cual él va a escribir los próximos versículos, también no solo nos dice qué es lo que él desea que hagamos, sino nos da la forma, el por qué debe de hacerlo y cómo debemos de hacerlo. Si se fijan, les dijo, no, hijitos, yo les escribo para que tengan gozo. ¿Por qué debemos de tener gozo? Porque la vida eterna fue manifestada a través de Jesucristo. Amén. ¿Y cómo debemos de manifestar ese gozo? Viviendo en comunión con el Padre y viviendo en comunión con los hermanos. Amén. Les dijo, les escribo esto para que no pequen. ¿Y cómo no vamos a pecar? Obedeciendo a Dios, les dijo, y amando al prójimo. Amén. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Y en esta ocasión vuelve a decir, miren con lo que empieza a decir. Y dice en el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos. Mire cómo le llama hijitos. Hijitos, porque el carácter, tal parece que el carácter de Juan era un carácter amoroso. Por algo fue el discípulo amado de nuestro Señor. Él fue el que pudo recostarse sobre el pecho de nuestro Señor Jesús, porque él
Si nosotros leemos sus cartas, vemos de que él era hasta cariñoso o amable en su trato. Y dice, hijitos, les dice. Hijitos, y le está hablando a aquellos. Mira a quién les está hablando. Le dice, versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¿Por qué les escribía? Os escribo a vosotros. ¿A quiénes les escribía? A ustedes. ¿Por qué? Porque sus pecados han sido perdonados. Primera cosa, ¿por qué les escribía? Porque y dice, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y miren, y les dice, miren, el propósito, o yo les estoy escribiendo a ustedes porque ustedes han sido perdonados. No estoy hablando, les dijo, con gente que no conoce. Les estoy escribiendo, nos está dejando claro para quiénes es el mensaje. Le dijo, ustedes, los pecados de ustedes ya han sido perdonados. Les estoy pidiendo que ya no pequen más. A ustedes que ya han sido, que sus pecados ya han sido perdonados, les dice. Y le dice hijitos. Cuando se refiere a hijitos, se está refiriendo a todos aquellos a quienes él había enseñado las enseñanzas de Jesús, a los que él había discipulado, a la congregación en general. Pero luego le dice, y ustedes padres, o sea, los líderes de la iglesia, les dice, yo les escribo porque ustedes lo han conocido. Y les dice, jóvenes, y a ustedes jóvenes, les escribo porque ustedes han vencido el maligno. O sea que el mensaje estaba siendo claro y conciso de que el propósito, o a quien él lo estaba dirigiendo, era a la iglesia, a los santos. Esta carta no estaba dirigida a los inconversos, sino que estaba diciéndole, hey, les estoy hablando a ustedes, hijitos, a la iglesia se los estoy escribiendo, a los líderes, a los jóvenes, a los que ya tienen bastante tiempo de estar acá, como a los que están jovencitos, dijo, ustedes han vencido al maligno porque sus pecados han sido perdonados, les dice. Para poder comprender estos versículos, y para poder comprender qué era lo que Juan estaba tratando de hacer, imaginémonos de que usted viene y tiene su hijo, salió de bachillerato y lo va a mandar a estudiar a otro país, lo va a mandar a otra ciudad o lo va a mandar lejos de donde usted está. Y digamos que usted lo mandó, para no irnos tan lejos, lo mandó para San Salvador. Y lo mandó a estudiar en la Universidad Nacional, digamos, de San Salvador. Y usted está tranquilo porque en las noticias usted mira de que la Universidad Nacional es una buena universidad, que la Universidad Nacional no ha suspendido clases, están recibiendo las clases como normalmente pasa con la Universidad Nacional de San Salvador. Ellos no suspenden clases por nada, sino que van a clase. Y entonces viene y una semana, a los meses viene y empieza a escuchar que un virus o una plaga se ha propagado por todos los estudiantes de la Universidad Nacional y que solo son bien pocos los que han quedado sin estar contaminados con el virus. Y mira el listado de todos los infectados y no aparezca el nombre de su hijo, sino que su hijo todavía no ha sido contaminado con el virus. Inmediatamente usted le va a hablar a su hijo y le va a decir la alegría que tiene de que no está infectado, ¿sí o no? Le va a hablar y le va a decir, hijo, que vi las noticias y no vi tu nombre. ¿Cuántos se han quedado infectados? Pero mira, hijo, tenés que tener. Y empieza uno, además de estar alegre, de demostrarle la alegría porque no ha sido contaminado, le empieza a dar recomendaciones a su hijo para que no se vaya a contaminar, ¿sí o no? ¿Sí o no eso haría usted? Hijo, mira, tené cuidado, mira, si ves que alguien ya tiene el virus, no te acerques, lavate las manos,
Después de que le des las manos a tus amigos. Mira, no compartas nada, no vayas a estar, ni besos les vayas a dar para que no. ¿Sí o no? Cualquier padre haría eso. Primero, la alegría, transmitirle la alegría de que no han sido contaminados. Y la otra, tirarle advertencia o algunos consejos para que no se vaya a contaminar. Amén. Pues lo mismo está haciendo Juan en este momento. Primero les está dando la alegría de decirles, ¿saben qué? Sus pecados están perdonados. Ustedes están limpios. Ustedes están sanos. Y luego les dice, ¿saben qué? Y me alegro de que estén sanos. ¿Y saben por qué están sanos? ¿Ah? Porque ustedes han vencido al maligno. Es como cuando a nosotros nos ponen alguna vacuna contra el sarampión, digamos. Contra el sarampión vienen y nos inyectan cosas que nos duele, mi hermano. Y que a casi nadie le gusta que lo vacunen. Nos inyectan, pero nos inyectan algo para hacernos resistentes a esa bacteria. ¿Sí o no? Entonces Juan les está diciendo, hijitos, ustedes ya están vacunados contra ese mal. Porque el problema que se estaba dando en aquel entonces era de que muchos de los que estaban dentro de la congregación se habían alejado, habían sido contaminados por las cosas del mundo y habían dado, eso le había dado la oportunidad de que salieran muchos engañadores y empezaran a engañar y a contaminar a la gente de la iglesia. Y más adelante él le dice, esos que han salido de nosotros no son de nosotros, porque si fueran de nosotros, estuvieran permaneciendo, les dice. Entonces Juan se da cuenta del problema que está teniendo la iglesia. Juan se da cuenta de que muchos están siendo contaminados con las cosas del mundo, con los deseos carnales, con los problemas, porque dejaron entrar a cosas mundanas dentro de la iglesia. Y de eso se aprovechan muchos engañadores. Y Juan lo primero que hace es recordarles quiénes son. Y les dice, ustedes son perdonados. Ustedes, el pecado de ustedes ha sido perdonado. Y le dice, ¿y ustedes lo han conocido desde el principio? Mire que Juan no utiliza palabras al azar. Juan es bien cuidadoso con qué es lo que se refiere a cada cosa. Primero al primero le dijo, en el versículo 12 dice, sus pecados han sido perdonados por su nombre. Uno. Y luego le dice, en el versículo 13 le dice, lo conocéis al que es desde el principio. Y luego a los jóvenes les dice, ustedes han vencido al maligno. Y le dice, Juan prácticamente les está diciendo, les escribo no porque estén enfermos o porque están en pecado, sino porque la gracia de Dios, porque por la gracia de Dios ustedes están bien, les está diciendo. Estoy escribiendo esto porque ustedes han sido perdonados. En la verdad ustedes son fuertes, les está diciendo. Estaba subiendo la autoestima porque probablemente la iglesia empezó a dudar cuando vio que muchos se estaban yendo. ¿Se acuerdan cuando la multitud empezó a dejar a Jesús? Los discípulos también le dijeron, Señor, tu palabra es bien dura, le dijo. Y muchos se están yendo. Porque cuando nosotros empezamos a ver que nuestro amiguito, que el hermano o la hermana con la que nosotros más nos llevábamos ya no viene, empezamos a dudar nosotros. ¿Y será que esté en el lugar correcto? ¿Y será que esta es la iglesia donde Dios quiere que esté? Y empieza la duda a trabajar en nosotros. Entonces Juan, al ver de que hay desconfianza, hay inseguridad, viene y le inyecta seguridad al creyente. Empieza a inyectarle seguridad y le dice, hey, que nada los haga retroceder si sus pecados ya han sido perdonados, ¿qué más quieren? Hey, si ustedes no son débiles, si ustedes han vencido al maligno,
Ustedes son fuertes, les estaba diciendo. ¡Ey! Que no, como decía el Chapulín Colorado, que no cunde el pánico, les digo. Tranquilos, ustedes han sido perdonados, ustedes son fuertes. Amén. Juan está tratando de motivar a la iglesia. Y yo quiero que estas palabras de hoy, de esta tarde, lo motiven a usted a permanecer, a no ser de los que se vayan, a los que no ser de los que huyen, sino que a permanecer firme en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que nos da fortaleza para poder continuar ante cualquier circunstancia de la vida. Veamos esta comparación. Yo quiero, miren las palabras que utilizó. Leamos Juan capítulo 1, versículo 7. Juan 1:7, primera de Juan 1:7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué fue lo primero que les dijo? Sus pecados han sido perdonados. O sea, quiere decir que esta iglesia cumplía lo que les había dicho en el capítulo 1, versículo 7, que era andar en luz. ¿Y qué decía? Y teniendo comunión unos con otros. Entonces les estaba diciendo, miren, si ustedes tienen comunión, si ustedes andan en luz, ustedes cumplen con lo que yo les estoy escribiendo en el capítulo 1, versículo 7. Porque utiliza lo mismo, dice, sus pecados son perdonados. ¿Sí o no? Nos limpia, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y aquí en el versículo 12 les dice, ustedes están limpios de pecado. Sus pecados han sido perdonados. Y miren el capítulo 2, versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y qué dice el versículo 13? ¿Qué les dijo? Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Miren, les está diciendo, hey, si ustedes guardan en los mandamientos, les está diciendo, ustedes andan caminando en luz, sus pecados son perdonados. Ustedes guardan sus mandamientos, ustedes conocen a Dios. Porque en el versículo 4 les estaba diciendo que quien dice que conoce a Dios pero no guarda sus mandamientos, la verdad no está en él. Pero si decimos que lo conocemos y guardamos sus mandamientos, obedecemos a su palabra, quiere decir que realmente sí le conocemos. Y entonces Juan les está diciendo, ustedes sí lo conocen, ustedes sí guardan los mandamientos, ustedes sí obedecen, les dice. ¿Sí o no? Miren cómo Juan está conectando los versículos ahí. Y luego dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Veamos capítulo 3, versículo 8. Sí. 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces viene y les está diciendo, jóvenes, ustedes han vencido porque ya no están pecando. Ustedes han vencido al diablo porque ya no pecan, les está diciendo prácticamente. ¿Sí o no? Amén. Entonces él está tratando de motivarlos y decirles, hey, miren, ustedes no son cualquiera, sus pecados han sido perdonados, ustedes conocen a Dios, ustedes lo han vencido al diablo. Mire cómo va la cosa. Ustedes no son cualquier cosa, les estaba diciendo. Ustedes no son cualquier cosa, ustedes andan en luz, ustedes conocen a Dios y ustedes han vencido al maligno. Pero nosotros muchas veces dentro de las iglesias nos sentimos como pollitos comprados,
Nos sentimos como que, ay, hermano, el diablo me pegó una arrastrada, mi hermano. Pues la Biblia me dice que yo he vencido al maligno. ¿Ah? Y entonces les estaba diciendo, Juan les estaba diciendo, ustedes están perdonados. Que no se sientan mal porque se están quedando solos. Porque hay sillas vacías, usted no se sienta mal. Usted está perdonado, usted conoce a Cristo. Usted ha vencido al diablo. Así que anímense. Cobren ánimo, les estaba diciendo Juan. Ustedes le pertenecen a Cristo. Utilicen la verdad y el poder que Dios les ha dado, les estaba diciendo. El objetivo de Juan, de la carta, de la primera epístola de Juan, es que el cristiano pueda superar la oscuridad en la cual vive, muchas veces, sino que vivamos a la luz de Cristo, que guardemos sus mandamientos, que caminemos en luz, que se llenen de alegría, que conquisten el odio y se amen los unos a los otros, con un amor real, para que el mundo pueda ver la gloria de Dios a través de nosotros, para que el mundo pueda ver el poder de Dios a través de nosotros. Mira, ese muchacho antes de ser cristiano, ¿y a dónde podía dejar los vicios? Pero Dios lo empoderó y ahora míralo cómo es. No, hombre, mira, ese que va a la iglesia de Dios, Ministerio de Jesucristo. No, hombre, si tenía una boca tan sucia. Pero míralo ahora, cómo ha vencido ese mal. No, hombre, mira, ese antes de ser cristiano, sí, tramposo a morir. Pero mira hoy, bien formal. No, mira, la hermanita. Si no había día que no le inventara chisme a la vecina. Y hoy no, hoy le evangeliza, hoy le habla de Dios. No, mira a ese hermano, vieras qué mujeriego era. Ay, mi hermano, pero mira, desde que llegó a los pies de Cristo, qué transformación hubo, ¿sí? Porque Dios nos empodera para vencer al maligno, no con nuestra fuerza, sino por su poder, amén. Entonces, cuando nosotros guardamos sus mandamientos, cuando nosotros amamos al prójimo, cuando nosotros demostramos que hemos vencido al enemigo, amando incluso a aquellos que nos hacen mal, la gente va a empezar a ver la gloria de Dios a través de nosotros. Y va a decir, wow, este tipo era bien pleitisto. Si nomás le hacían una mala mirada y empezaba a tirar piedras o trompadas. Y hoy mira, manso, le pasó las de Moisés. Moisés, en un impulso de enojo, fue y mató a alguien. Pero mira después de que tuvo el encuentro con Dios en el desierto, qué manso se volvió. Si lo criticaban, si el pueblo lo llevó a criticarlo por todo, y él siempre buscaba pedirle que Dios perdonara a su pueblo, aun cuando estaban hablando mal de él. Eso es lo que Juan está buscando en nosotros, que a través de nuestro testimonio de vida, la gente pueda ver la gloria de Dios. Amén. Y nos está recordando, ustedes son perdonados. Ustedes han vencido al enemigo. Ustedes conocen al Padre. No son unos desconocidos, les están diciendo. Su objetivo es que el soldado cristiano tenga la confianza. El objetivo por cual Juan estaba dándole ánimo o motivando al pueblo en ese momento era porque él necesitaba que el ejército de Dios tuviera la autoestima necesaria para enfrentar las batallas que iban a venir, para enfrentar las cosas
para enfrentar las cosas que más adelante les va a decir, porque les habla hasta del anticristo luego. Entonces Él necesita de que como soldados de Dios, que como hijos de Dios, nosotros estemos bien claros lo que somos. Porque miren, hermanos, ¿qué pasa si yo tengo un grupo de 3 o un batallón de soldados? Y los soldados, hermanos, están pero desanimados. Los soldados están viendo de que ya solo quedan unos cuantos. Y les diga, y los mande yo a la guerra y les diga, bueno, vayan a hacer esta misión. Hermano, un soldado desanimado no va a poder cumplir la misión. Lo primero que va a hacer es rendirse o suicidarse. ¿Por qué? Porque siente que ya no tiene fuerzas para continuar. Entonces Juan está tratando de animar a la iglesia y decirle, no se desanimen. Ustedes no son cualquier cosa. Estén preparados para la batalla, porque la batalla que viene es dura, es terrible. Pero ustedes tienen que recordar que ustedes han sido perdonados. Ustedes tienen que recordar que conocen a Dios. Ustedes deben de recordar de que Jesús ha vencido al mundo y por lo tanto nos ha dado la victoria a nosotros. El enemigo, ¿y cómo conquistamos? ¿Y cómo conquistamos el enemigo? ¿Y cómo conquistamos? ¿Cómo vencemos al enemigo? El versículo 14 es bien claro. Y dice en la parte B, os escribo a vosotros jóvenes, porque sois. Os escribo a vosotros jóvenes porque sois. No, si es que de verdad que son fuertes ustedes, mi hermano. Si yo le decía, bendito Dios, miren, bendito Dios que el Señor no nos ha mandado a rodear Jericó y que tengamos que botar barreras, hermano, o botar muros, porque nosotros ni telaraña botamos con el ruido que nosotros hacemos. Mire, hermano, ¿se imaginarían si a ustedes le dijeran, hermano, vayan a darle 7 vueltas este día y al final de las 7 vueltas grite con todo? Con los gritos que usted pega, mi hermano. ¿Ah? ¿Cree usted que votaría? ¿Ah? En nadie hay seguridad. Nadie, por eso es que Dios no hace los milagros que hacía el ayer, porque nosotros dudamos de que Dios es capaz de hacer cosas maravillosas. Volvamos a leerlo entonces. Y dice, os escribo a vosotros jóvenes porque sois. Ahí va mejorando. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. O sea, quiere decir de que ¿cómo puedo yo vencer al enemigo? Cuando la palabra de Dios habita en mí. Cuando la palabra de Dios habita en mí, yo he vencido al maligno. Amén. ¿Cómo vencemos al enemigo? Con la palabra de Dios en nuestras vidas. No la palabra de Dios en nuestras casas guardaditas en el armario o en la librera, sino la palabra de Dios que habita en ti. Y hermanos, mire, debemos de entender de que Satanás actúa de 2 maneras. Satanás actúa de 2 maneras. El enemigo va a querer actuar en tu vida de 2 maneras. No, las armas del enemigo son muchas, hermanos, pero él va a actuar en 2 maneras. Óigalo bien. Satanás va a querer actuar en tu vida de 2 maneras. Acusándote o tentándote. Acusándote o tentándote. ¿A qué se refiere con acusarme? Acusarme de los pecados que están en el pasado. En el pasado. Lo que ya cometiste. Lo que cometiste y tentándote con los pecados que pudieras cometer. Provocándote a que cometas más pecados. Entonces el enemigo
trabaja de dos formas. O te va a acusar por algo que hiciste en el pasado y te va a decir, no, si tú no eres un hijo de Dios, tú lo que eres es un borracho, un bueno para nada, un inútil. Y te va a hacer sentir la persona más detestable de este mundo. Te va a estar acusando. Te va a estar acusando, no, vos no sos perdonado. No, el pecado que cometiste no puede ser perdonado así tan fácil. Y te va a estar acusando. Porque una de las características o de los nombres que tiene Satanás es el acusador. Él se presenta día y noche diciéndole, hey, Señor, ese es tu hijo, ese te sirve por interés. Acusándote. Te está acusando. Señor, si haces sinvergüenza, no, ese no es digno de tu perdón. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros escuchamos eso. ¿Y para qué vas a la iglesia si a vos de nada te sirve? Mejor deja de ir. No estás viendo cómo te tratan ahí. No estás viendo las caras que te hacen. Y empieza a acusarte. Acusarte. Empieza a acusarte. Y empieza a acusarte. Y empieza a acusarte. Y muchas veces nosotros nos damos por vencidos y decimos, sí es cierto. Realmente tiene razón. Realmente tiene razón el diablo. Nos acusa de pecados pasados. Entonces, Juan sabía de que el enemigo podía estarlos acusando ahí, acusando a los hermanos, y les dice, hey, sus pecados ya fueron perdonados. No les dijo, hey, algunos de sus pecados ya fueron perdonados. ¿Verdad que no les dijo? No les dijo, tus pecados te son perdonados. Tus pecados te son perdonados. No le hagas caso al diablo, le estaba diciendo. Y luego, ¿sabe cuáles son nuestras debilidades? Y empieza. Muchas veces, mira hermano, es que muchas veces somos imprudentes. Y muchas veces nosotros, incluso en Facebook, en las redes sociales, le abrimos la puerta al diablo para que el diablo nos tente. Ay, qué aburrida estoy. ¿Quién me escribe? Y sale el montón de zorros escribiéndole, hola, estás aburrida, yo te puedo quitar el aburrimiento. O si no, ay, qué triste estoy. ¿Y por qué estás triste, querida? ¿Ah? Nosotros le abrimos la puerta para que nos tiente el diablo. ¿Ah? ¿Sí o no? Y muchas veces contamos nuestras debilidades en Facebook. Le abrimos la puerta a que gente malintencionada nos tiente en las cosas que somos débiles. Y entonces, y esa no es una buena manera de vencer al maligno. Mire lo que dice el Apocalipsis capítulo 2 versículo 10. Apocalipsis 2:10, ya vamos a ir terminando. 2:10 al 11. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Yo te daré la corona de la vida. El que tiene que oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño a la segunda muerte. El que venciere, dice. Mire, y entonces Juan les está diciendo, ¿saben qué? Miren, ustedes han vencido.
Ustedes van a recibir una corona de vida. No es un galardón sencillo. No es un premio poquito el que van a recibir por vencer al maligno, por vencer las acusaciones y las tentaciones del maligno, sino que van a recibir la corona de vida y no vamos a participar de la segunda muerte. ¿A quiénes? A quienes vencieran. ¿Y cómo vencemos? ¿Cómo vencemos al maligno, hermanos? Lo acabo de decir. ¿Cómo les digo? Ustedes soy fuertes. ¿Por qué? Ustedes han vencido al maligno. ¿Por qué? Porque soy fuerte. ¿Por qué? ¿Por qué éramos fuertes? Porque la palabra de Dios habita en ustedes, dice. La palabra de Dios habita en ustedes. ¿Y qué significa que la palabra de Dios habita en nosotros? Habitar es vivir. Que nosotros vivamos la palabra de Dios en nuestras vidas. No que sea un adorno en nuestras vidas, sino que la palabra de Dios habite en nuestras vidas, que vivamos la palabra, que obedezcamos la palabra. Que si la Biblia me dice que debo de poner mi confianza en las cosas de arriba primero, pues eso hacer, eso buscar primeramente. ¿Cómo trabaja la palabra de Dios? Dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Primera de Juan, dice de que Jesucristo murió en nuestro lugar, murió por nuestros pecados. Dice de que la ira de Dios es propiciada, retirada, sellada, porque se acuerdan de que dijimos que Jesús había muerto en propiciación de nuestros pecados, ¿se acuerdan? En propiciación de nuestros pecados. ¿Qué significa la propiciación, hermanos? ¿Qué significaba? Era entregar un sacrificio o tener un detalle, un sacrificio agradable para aplacar la ira de alguien. ¿Se acuerdan que yo les ponía el ejemplo de que nosotros muchas veces los hombres utilizamos una rosa para aplacar la ira de nuestras mujeres? Amén. Entonces pero ese es un sacrificio agradable para las mujeres. Pero para Dios, para que nosotros perdonara nuestros pecados, teníamos que presentar un sacrificio que era agradable a Él, y nosotros no teníamos que presentarle. Entonces vino Jesucristo y dijo: yo soy el amado de mi Padre. Yo soy algo agradable delante de mi Padre. Yo me ofrezco en sacrificio por mis hermanos. Amén. Entonces la ira de Dios es aplacada. Cristo es resucitado de los muertos e intercede como nuestro abogado en el cielo sobre la base de esa propiciación. Porque Jesucristo va al cielo y le dice: Padre, yo morí por Christopher, yo morí por el hermano Víctor, yo morí por nuestra hermana Alba, yo morí por nuestra hermana María, Él tiene el sello de mi Espíritu Santo. Señor, sus pecados le son perdonados, no porque Él es bueno, sino porque yo morí en su lugar. Yo fui el sacrificio por Él. Y ese es el abogado que nosotros tenemos en el cielo. Amén. La palabra de Dios, el evangelio, viene a nosotros y por gracia la recibimos y permanece en nosotros. De esta manera, cuando la palabra permanece en nosotros, nosotros permanecemos en Cristo, para que Él se convierta en nuestra propiciación y defensor personal. ¿Cuál es el requisito que Dios pide para que nosotros, para ser nuestro abogado? Que la palabra de Dios habite en nosotros, que le hayamos recibido, que valoremos el sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Satanás nos va a acusar y tratar de condenar por el pecado que ya pasó, pero Jesucristo tiene el contrato de nuestra vida y dice: eso ya está pagado, esa deuda ya no existe.
Por lo tanto, hermanos, para nosotros poder vencer al enemigo, debemos de permanecer en la palabra. Pero no somos cualquier cosa. Nuestros pecados han sido perdonados. Nosotros le conocemos a Dios y hemos vencido al maligno. Amén. Pongámonos de pie.